Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. Y en este miércoles 3 de septiembre del 2025 me da gusto presentar al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buena noche. Marco, me da mucho gusto saludarte nuevamente aquí después de una lluvia torrencial que ha estado presente en varios días ya aquí en Huatusco y la región, pero con mucho gusto de participar, agradecido por tu invitación y un gran saludo cordial a todos los que están conformando este vasto auditorio de las redes sociales, agradeciendo el favor de su atención y dispuesto a platicar contigo sobre estos temas, que hay varios temas que tratar a lo largo de estos días, de estas semanas que han estado transcurriendo. Hasta estas horas hay varias cosas que platicar que son temas de interés público y candentes también. Efectivamente, y precisamente este tema que vamos a tocar, estos dos temas que vamos a tocar, el lunes 1 de septiembre se llevaron dos eventos. Uno de ellos fue el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el otro lado el nuevo Poder Judicial, que bueno, ya los 9 ministros tomaron protesta para representar a lo que hoy será el nuevo Poder Judicial. Bueno, en esta parte de lo que fue el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues frente a situaciones catastróficas que se han presentado, sobre todo en la parte financiera, pues ella argumenta que México vive un momento estelar. Ella pues asumió el cargo, recordemos que fue en el 2024, octubre de 2024, 11 meses ya en el gobierno, y para muchos todavía hay muchas cuestiones que están ahí latentes, donde no ha sabido dar respuesta, sobre todo en 3 aspectos. El aspecto de la seguridad, que vemos que la situación cada día es más difícil. La otra es que ya lo hemos tocado también ese tema, el tema de la salud, aunque ella dice que ya llegamos a los medicamentos en diferentes puntos ya se están distribuyendo y todo, pero la realidad es otra cuando escuchamos a la gente decir no hay medicamentos. Y finalmente el crecimiento económico, que también no lo hemos visto. En esta parte de lo que fue su primer informe de gobierno, bueno, de lo más destacable, por decirlo así, pues fue lo que ella comentó, que un promedio de aranceles en el mundo, el país fue uno de los países en el mundo que tiene el menor de aranceles, y bueno, anunció las reuniones, que precisamente el día de hoy se reunió ya con Marco Rubio, y posteriormente realizará reuniones también con el presidente de Canadá y el presidente de Francia, maestro. Pues sí, Marco, pero mira, es un informe que yo le estuve prestando atención y lo considero un informe demasiado sobrio, ¿no? Ahora, insistiré en esto: si se quería pensar de que ella iba a hacer un ejercicio de autocrítica por varias cosas que están en interrogación, en duda, que saltan a la vista los no resultados, pues ella no lo iba a hacer. No lo iba a hacer porque sería, imagínate tú que hiciera ese ejercicio de autocrítica, pues mandaría el mensaje de debilidad en su principio de autoridad. Bueno, todos los presidentes de la República, incluyendo ahora a ella, pues el día del informe es el día de las cuentas alegres, que así yo le he denominado, porque pues todo es maravilloso, no es cierto lo que los que critican no les hagan caso. Este mensaje, esta información que se está dando a través del discurso oficial, ese es el correcto, ese es el que tienen que aceptar. Y pues bueno, ahí entra también, ante una sociedad plural como la que estamos viviendo, pues seguramente habrá seguidores de ella, correligionarios de ella en el partido de Morena y sus aliados, que pues dirán sí, eso que dice está muy bien, porque luego, conforme fue avanzando en el informe y sobre todo en la recta final, ella hizo mención de que
las cosas van muy bien, pero la sociedad plural tiene un sector de la población que asume una posición crítica, que tiene muchas cosas que pedirle, que exigirle, que señalarle en lo que va de estos 11 meses de su administración federal. Y efectivamente me gustaría que nos fuéramos centrando en los grandes pendientes que hay. Esos pendientes, como por ejemplo el asunto de la inseguridad. Es cierto que el gobierno también, en aras de la objetividad, el gobierno de ella ha ido dando un viraje, ha tenido que ir dando un viraje a cómo posicionar a este gobierno en comparación con la administración federal pasada, que fue un fracaso la política en materia de combate a la inseguridad, porque eso de abrazos y no balazos, pues fue algo que no dio resultado. Y además hemos estado viendo a través de las redes sociales cómo se han retomado declaraciones que ya desde aquel momento el secretario de Estado norteamericano, que está de visita en nuestro país, Marco Rubio, fue cuestionando, pero con cuestionamientos muy severos, a el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero sí decía yo que estamos empezando a ver, sí me agrada eso, debo decirlo, empezar a ver un cambio en el viraje de la cuestión de combate a la inseguridad, con la llegada del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es uno de sus colaboradores más cercanos, Omar García Harfuch. Hemos visto, aunque los índices de inseguridad están muy fuertes, y ahí el estado de Veracruz se han ido señalando, se han presentado las estadísticas, el estado de Veracruz ocupa un lugar ahí preponderante en la inseguridad. Cuando estoy diciendo hoy preponderante, no es porque vamos a felicitar al estado de Veracruz, no, en materia de inseguridad, lamentablemente. Sobre todo lo que es el norte y el sur de Veracruz, ¿no? Son los casos más fuertes. Y que sigue siendo un reto también para las autoridades en materia policíaca, en materia de combate a la inseguridad, precisamente la zona norte y la zona sur, desde hace ya muchos años. Claro. No han podido remontar esa situación. Entonces ahí lo que sí hay que señalar, pues la Secretaría de Seguridad Pública, con García Harfuch, nos ha ido presentando aprehensiones de cabecillas de las organizaciones criminales, tanto de la Ciudad de México, a donde los han aprehendido, como también de otros lugares. Ahí estamos viendo una efectividad, me atrevería a decir, de la policía investigadora, que la que yo, por cierto, he insistido en que tenemos que presionar, tenemos que señalar fuertemente para que estas autoridades en materia de seguridad activen esa labor de las policías investigadoras, para que puedan detectar, focalizar dónde se están presentando estos problemas. Y me agrada en lo personal decir eso de que han ido aprendiendo a varios cabecillas de estas organizaciones criminales. Por otro lado, ese viraje al que me refiero es que ya no se está aceptando lo de abrazos y no balazos, sino que ahora se encamina hacia el uso de la fuerza. Esto es parte también por la presión que está sintiendo ahorita de los Estados Unidos, ¿no? Así es. En la cuestión precisamente de lo que se ha hablado mucho de la distribución de lo que ha comentado el gobierno de un presidente Donald Trump, del fentanilo, que desde México se está enviando esta droga, y que bueno, situaciones donde él quiere de alguna forma ya controlar todo este problema allá en su país, y por lo mismo la presión que está teniendo también ahorita la presidenta para hacer ese tipo de actuaciones, porque si no considero que pues, ahí seguiríamos igual. Pero y fíjate que qué curioso, conforme llegó ayer el secretario de Estado norteamericano, por aquí va llegando al aeropuerto Felipe Ángeles, que lo recibe el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, momentos antes, horas antes,
qué fuertes de las declaraciones del presidente Donald Trump hacia ella, hacia la presidenta de México. A ver, les voy a recordar lo que dijo Donald Trump. Dijo algo así como que sí, que muy bonita, ella es una mujer muy bonita, muy hermosa, viste muy bien, muy elegante, me cae muy bien la presidenta de México, pero está llena de miedo, está temerosa, cunde el pánico en ella porque ve la realidad de este narcoestado. Fíjate qué declaraciones tan fuertes, ¿no? No quiere entrarle al combate de estas organizaciones criminales. Yo le ofrecí que intervinieran nuestras fuerzas militares y no acepta. Eso es una declaración muy fuerte. Pero viene aquí un punto importante que quisiera también mencionar, y ya que estamos hablando de este tema pues que no se ha podido resolver, el del combate a la inseguridad. En la reunión de lo que hayan tenido hoy con Marco Rubio, y nos dio un adelanto, ya podemos vislumbrar de cómo piensa la presidenta de México. ¿Qué piensa ahí? Lo dijo como en 3 conferencias de la mañana, que el gobierno de México, ojo, estaría dispuesto, como se tiene pensado en que han tenido las reuniones de trabajo del lado mexicano y del lado norteamericano para tocar temas no solamente de la relación bilateral tradicional que hay entre las dos naciones, sino que en estos temas como el de la inseguridad, el gobierno de México estaría dispuesto a cooperar con el gobierno norteamericano para el combate a las organizaciones criminales. Entonces aquí me asalta esta reflexión y a la vez una duda que constituye una pregunta lanzada al aire. O sea, me parece bien que haya declarado eso, pero aquí la parte interesante es, si se llega a ese acuerdo derivado de la reunión de trabajo que hoy tuvieron y se aceptara trabajar conjuntamente para combatir a las organizaciones criminales, ambas naciones, ambos gobiernos. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno de México estaría ya entonces declarando oficialmente la guerra a las organizaciones criminales, que es que en lo que pues la presidenta de México se había estado como deteniendo, ¿no? O sea, ya sería una declaración de guerra formal, trabajando coordinadamente con la declaración de guerra que hizo desde el primer momento que tomó posesión Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y hay que estar no sé, estoy de acuerdo a eso. también, la presión que está sintiendo también ahorita la presidenta en el sentido de lo que se está viviendo en Venezuela, Claro. donde el presidente Trump ya declaró al gobierno de Nicolás Maduro que está parte de estos grupos de narcotraficantes conocidos como los Soles. De ahí que, bueno, ya están en el Mar Caribe el ejército de Pero los además Estados Unidos. ya atacaron Y una ya atacaron embarcación. efectivamente una embarcación que Murieron alrededor supuestamente... de 18 personas, 10, 18 personas ya murieron por el ataque que Sí, hubo, ¿no? y que supuestamente, bueno, transportaban droga, ¿no? Sí. Hasta donde sea cierto, pues también ese punto ahí queda, pero en esta cuestión siento que también ella ha de estar analizando esto y que pues la cuestión va en serio, o sea, y precisamente con el gobierno de Estados Unidos y como lo hemos conocido como el loco Trump, no se puede jugar. Ahora, el otro tema que tú citas, el de la cuestión en el sector salud, pues es un fracaso, discúlpenme, pero ¿a poco podemos creer eso de que la declaración que hizo en el informe, ¿no? De que hay ya logrado un 90% de abastecimiento en materia de medicamentos en lo que son los hospitales que conforman el sector salud del gobierno? Oigan, nada más basta con que, ¿por qué no hacemos un sondeo? Yo le digo al auditorio, pregúntenle a sus familiares y a sus amistades que han tenido que ir a las clínicas del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que les digan cómo les ha ido en materia de abastecimiento de medicamentos. Ahí está la verdad, ahí está la realidad. Cómo les ha ido en la atención de la burocracia de estas instituciones. Esa es otra cosa, ese es otro dolor de cabeza, ¿no? Cómo les ha ido con el servicio médico. Yo conozco casos de que, estoy recordando el de una amistad que
tenía problemas o ha tenido problemas en la parte de los riñones y se presentaba la urgencia de operarlo, ya esa urgencia, y le programaron la operación hasta en un año hacer esa operación. Entonces, no estamos viendo en el sector salud, discúlpeme, pero no estamos viendo en el sector salud eso de el abastecimiento del 90% en materia de medicamentos. Entonces, ahí está otro gran reto, el sector salud. Sigue siendo un gran reto el sector salud. Siguiente tema que tocaste hace un momento, el de la cuestión económica. Bueno, no podemos decir, yo no podría afirmar que el crecimiento económico, por ahí alguien ya dijo, de la parte oficial, que el gobierno de México ha empezado a tener un crecimiento de 1.5%. No, el crecimiento económico nulo en los 6 años de la administración federal pasada y cero crecimiento económico en lo que van de estos 11 meses. Ahora, hacen mención, ¿por qué esta situación? Porque no ha habido inversiones, está parada la inversión. Hacen mención, dentro del sector oficial y algunos representativos del sector privado y comunicólogos que los veía yo anoche, y yo tengo mis dudas, no comparto esa opinión de que la inversión, efectivamente, la inversión extranjera está detenida desde hace ya todos estos años que han transcurrido en nuestro país, y que eso ha impedido el cero crecimiento económico que crezca. Pero que aquí va el asunto, que los inversionistas nacionales, eso sí están invirtiendo. Yo tengo mis dudas en eso, ¿no? Porque si estuvieran invirtiendo los inversionistas nacionales, entonces ¿por qué está el cero crecimiento económico? Ahora, es cierto también cuando señalan algunos comunicólogos, estoy de acuerdo en eso, de que, lo digo con todo respeto para el sector empresarial, pero se quejan de esta política con visión socialista y centralista que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación. Los representativos e integrantes de los sectores productivos de nuestro país se quejan y van con las críticas fuertes al gobierno. Y luego, cuando se han reunido, por ejemplo, en estos 11 meses que lleva el gobierno actual, y se han reunido en Palacio Nacional con la Presidenta de México, ahí declaran a la prensa que todo muy bien. Salen de la reunión y los abordan los reporteros, no, estuvo muy bien, se habló bien, se habló de cordialidad, todo un diálogo constructivo y todo. Regresan a sus oficinas y empiezan a estar atacando nuevamente al gobierno. Entonces, ¿cómo entender eso? La cuestión aquí está que se han sentido presionados en su momento dado. Ajá. Y pues no vamos a hablar mal ahorita de la autoridad, en este caso de la Presidenta. Y ya cuando todo pasó, ahora sí volvemos a retomar el tema, donde decimos que pues, no hay los apoyos que se necesitan como nosotros como empresarios, y para que se vaya dando una situación que beneficia a todos, ¿no? Pero ahí, ¿no te parece que entonces es como yo calificaría como una falta de seriedad, como entrar en contradicción? Vaya, cuando se está dando una realidad que afecta a un sector, como en este caso el sector productivo, más allá de la diplomacia, que la entiendo, más allá del diálogo que se tiene que buscar con las autoridades, pero también no alejarse de la congruencia de esa posición señaladora, incisiva, cuestionadora de lo que está ocurriendo en materia económica por parte de las decisiones del gobierno, y luego, pero solamente cuando están en la reunión en Palacio Nacional y ahí hablan bondades de que todo va muy bien y regresan a sus oficinas para hacer señalamientos nuevamente severos, pues yo no veo esa congruencia. Creo que deberían hacer una revisión de lo que van a declarar, hablar con la verdad de lo que van a declarar y acerca de los acuerdos o desacuerdos que se estén dando,
tanto del sector productivo, el sector empresarial, comercial, con las autoridades mexicanas. Es la congruencia la que tiene que prevalecer, hablar de cara a la nación, de cara a la ciudadanía con honestidad y decir lo que realmente está sucediendo. Mira, el otro tema, voy al otro tema rapidito, el de la cuestión arancelaria. Bueno, pues sí, efectivamente todo apunta, ahí debo decir, va mi opinión, no sé qué pienses tú. Mi opinión es de que ahí no ha hecho, parece ser que no ha hecho un mal papel la Presidenta de México con sus comisiones respectivas sobre la agresividad arancelaria con la que había anunciado el presidente Donald Trump hacia la inclusión de nuestro país en esa línea determinante de colocación de aranceles con el resto de los demás países. Sí, todo parece indicar que nuestro país es el que ha ido y es un representativo de que los aranceles más bajos los ha ido considerando el gobierno norteamericano con el gobierno de México. Ahí entraría, ahí podemos ver, sí. Ahí entraría la cuestión en la que se ha sometido de alguna manera la parte donde ella ha enviado a presos, claro. involucrados en el narcotráfico, ¿no? Todos esos personajes del narcotráfico que ya fueron enviados a los Estados Unidos, bueno, pues ahí te envío estos presos para que tú los juzgues allá. Ahora, yo agregaría, sí, de acuerdo contigo, y no crees conveniente que también lo que haya influido en esto es porque hizo mención la Presidenta de México, tanto en las conferencias matutinas como en este informe, de que no han parado, están activas, dinámicas, las comisiones en materia de apoyo logístico militar entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, ¿no? Para este combate al asunto de aquí hay que agregar otro dato, para el combate de la inseguridad, para lo que está ocurriendo con esta droga que es una droga muy demandante en los años que estamos viviendo del fentanilo, pero ojo también ahí, porque sigue habiendo una especie de complejidad con la política en materia de migración. Que fue otro tema que también tocó en su informe, donde dice que se ha apoyado 86,000 migrantes. Así es. A través del programa de México Te Abraza. Así es. Entonces, eso creo yo que ahí yo sí pienso, porque hay que ser objetivos, que la Presidenta de México, con su equipo de colaboradores, ha ido haciendo pues un buen papel. A ver, Marco, la personalidad de la Presidenta de México, que es distinta a la del expresidente anterior, es que podemos percibir, sabemos que es una mujer disciplinada, que controla sus emociones, que es administradora, que es técnica, tiene formación académica, pero además es técnica, más que el oficio político es técnica, pero pienso que ha sabido actuar ante la rijosidad de un mandatario como es el de Donald Trump, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, o sea, lo que comentaba hace rato pues para no sentir esa presión, pues ha enviado a sus presos, ¿sí?, para que sean castigados allá en los Estados Unidos, presos relacionados con el narcotráfico, y con eso como que se controló un poco más la situación, mandar el mensaje claro, estamos en la mejor disposición también de colaborar, y la prueba está de que ahí te mandamos a los presos, investígalos también, pues tenemos ya la información, pero quieres tener mayor información, pues adelante. Y ahí va el número de presos políticos, presos relacionados en el narcotráfico, bueno, también presos políticos que están ahí. Ahora, no sé si estés de acuerdo conmigo, y también el auditorio, yo hago este comentario, que a ver si lo han notado, pero la relación entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, cuando se presenta esta línea dura, sobre todo cuando han estado en el gobierno norteamericano los republicanos, y ahora con estas características tan inéditas del mandatario que tienen allá en Estados Unidos, pero lo que hay que observar y hacer mención en este análisis es que ante el actuar del gobierno de Estados Unidos,
con gobiernos que no le son afines, como el que citabas el ejemplo de Venezuela, pues ahí ya está colocada también ya el cerco militar, se habla de un cerco militar, hay los señalamientos de involucramiento de Maduro en estas organizaciones criminales, pero si hacemos un balance de cómo ha sido la relación de Estados Unidos con el gobierno de México, aún en los momentos más tensos, quitándolo de aquello de la intervención norteamericana en aquellos años de 1843 y 44, etcétera, pero hay que hacer una separación con el resto de los demás países donde ha tenido enfrentamientos directos, bélicos, agresivos del gobierno norteamericano con el gobierno de México en los años más recientes. Se han ido resolviendo mediante los diálogos, las reuniones y los acuerdos. Tiene un entendimiento. El entendimiento es, pues somos vecinos y al ser vecinos nos necesitamos. Incluso el presidente López Obrador dijo eso, que se necesitaba la relación bilateral con los Estados Unidos porque no podemos pelear tan fuertemente, porque cualquier acción que se lleve a cabo, determinación política tanto del lado norteamericano como del lado mexicano, en razón de esta frontera tan extendida, tan extensa y tan compleja, pues afecta, ¿no? Entonces hay que llevar esto con mucho cuidado. Efectivamente. Y bueno, otro tema que llamó mucho la atención este 1 de septiembre fue el nuevo Poder Judicial. 9 ministros, quienes conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomaron ya protesta, pero llamó mucho la atención el famoso, la llaman la liberación, ¿no? Una especie de ¿cómo podemos llamarla? Una especie de... Sí, bueno, la entrega de bastón de mando, pero una especie de... ritual. De ritual, efectivamente. Hay dos características importantes aquí que analizar. Uno es el mensaje subliminal que ellos están mandando. Recordemos cuando López Obrador entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, y ahorita, bueno, ellos están recibiendo el bastón de mando como una nueva forma de ser el nuevo Poder Judicial. Llama la atención porque es el mensaje subliminal en el sentido de que, a ver, este mando representa que somos el nuevo Poder Judicial, pero que también integrados a Morena. Ese es el mensaje, ¿no? Y de ahí, ¿por qué lo hemos dicho de esta manera? Porque también ya lo hemos comentado en otros programas, la forma en que fueron seleccionados todos estos ministros, en su mayoría gente allegada a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, también allegados a Claudia Sheinbaum, y los famosos acordeones, por eso dicen que son la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo grupo de acordeones que va a estar al frente ahora en este nuevo encargo. Que hasta el Instituto Nacional Electoral no les gustó, y a pesar de que el Instituto Nacional Electoral se ha ido plegando a lo que es el gobierno de Morena, porque nótese, vaya, es que hay que decirlo, yo sé que se molestan los de Morena, pero ¿cómo podemos, los que nos consideramos ciudadanos libres de pensamiento y con un posicionamiento crítico, porque ese es nuestro deber ciudadano, cómo quieren que se piense de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta que acaba de inaugurarse, es libre y soberana del Poder Ejecutivo? Vaya, hasta el más elemental sentido común. Nuevo poder en la cuestión de que por primera vez elige el pueblo, pero totalmente es una falsedad de lo más grande que puede existir, sabiendo pero, oye, ¿viste? De la forma en cómo se dieron la selección de los candidatos a jueces, a magistrados y luego a ministros. Pero viste, ahorita me estoy riendo de lo que comentas porque no sé si vieron, lo digo con todo respeto, pero vaya, es de risa, en el discurso que dio el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo: estamos aquí para el cargo del que fuimos designados. Pues no que era una encuesta, no que era una votación, pero él utilizó la palabra designados. Ahora,
el otro punto. ¿Qué manera de también ridiculizar el Estado laico, ¿no? La doctrina laica que alimenta al Estado mexicano? Porque en ese ejemplo de la rijosidad, las confrontaciones, los enfrentamientos que tuvo Gerardo Fernández Noroña como todavía presidente de la mesa directiva hasta hace unos días, pero todo el tiempo desde que tomó la mesa directiva fue de rijosidad. Acuérdate que cuando hace uso de la palabra, exactamente, cuando hace uso de la palabra, donde ahí va a venir la confrontación ya fuerte, que se aleja del lenguaje verbal para ir a la confrontación física con Alejandro Moreno y todos los que iban con él, para enfrentarse a golpes, a manotazos con Gerardo Fernández Noroña. Acuérdense que dijo Alejandro Moreno, es que intervenimos también así porque le estaba faltando al respeto a mujeres, como a Lili Telles y a la esposa de Felipe Calderón. Hay una intervención previa a todo ese conflicto, a todo ese zafarrancho, donde la esposa de Felipe Calderón hace mención en su intervención de gracias a Dios, ¿no? Y ahí Gerardo Fernández Noroña le dice, no puede estar utilizando usted esa frase porque no estamos en un estado confesional, estamos ante un estado laico, le guste o no le guste, así como habla Noroña. Además es estilo vulgar, ¿no?, de Noroña. Y entonces, a ver, ok, el estado laico, ¿no? Y con todo respeto para el sistema de creencias, en este caso lo que acabas de mencionar, cómo se inauguran la llegada de los nuevos ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un ritual mágico, religioso de las comunidades indígenas. Y hay una escena en que cuando está llevando a cabo pues una especie como de limpia, uno de ellos le dice a uno de los ministros, ¿cómo te llamas? O sea que ni siquiera se sabían los nombres, como que fueron llevados de cargada, ¿no? Así. Bueno, ahí con todo respeto para el sistema de creencias, pero también ya salieron otros representativos de las comunidades indígenas en donde dicen, no es así, ese ritual no está hecho para eso. O sea que dentro de las comunidades indígenas en sus creencias también hay diversidad, no hay uniformidad. Entonces ahí lo que yo digo es, por fin, ¿y el Estado laico qué? El que decía Gerardo Fernández Noroña, hay que defender el Estado laico. Pues ahí no se defendió el Estado laico. No era conveniente eso, desde mi punto de vista no era conveniente. O sea, me preguntará el público, ¿cómo debió haber sido la ceremonia inaugural? Pues republicana, académica, a como estábamos acostumbrados, ¿no? De que iba el presidente de México en turno, o la presidente de México, ahí se emitían los discursos, en este caso quien entraba a la Suprema Corte de Justicia, el discurso del Ejecutivo en turno, pero todos en sesión con sus togas, sus birretes, toda su vestimenta para ese tipo de toma de posesión oficial, académica, gubernamental. Pero entonces el Estado laico, aquí sale como conclusión, el Estado laico no es respetado, nada más se agarra como bandera de incongruencias. Eso solamente cuando conviene. ¿Sí? Nos conviene ahorita montar así un espectáculo, nos decimos del pueblo indígena y pues nuestras raíces y todo lo demás y liberarnos de todas las energías, ¿no?, negativas que podamos tener, ¿no?, a través de estas limpias que nos van a realizar y bla 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 bla. Ahora, totalmente un show de lo más tonto. Ya que estamos en este tema también, y luego viene la otra cosa, ¿no?, la desconfianza por parte de la ciudadanía que ve con recelo, o que vemos con recelo esta situación, porque estamos viendo que, como tú bien dijiste también, yo lo voy a complementar ahora, es un poder judicial hecho a modo, pero aparte llevaría a esta reflexión. Están las denuncias hechas en razón de que
tomando en cuenta los argumentos jurídicos, traigo a colación el término que se llama legitimidad. Y ese término lo voy a llevar a esta reflexión en voz alta y se lo pregunto también a nuestro auditorio. ¿Es legítimo el Poder Judicial que a través de estos nuevos titulares han entrado en funciones? ¿Es legítimo? Porque el día de la elección pasada vimos un abstencionismo muy fuerte. Y en ese abstencionismo, el porcentaje de quienes fueron a emitir su voto, ya ves como decían los reporteros, hemos hecho recorridos, bueno, yo mismo hice recorridos aquí en Huatusco, y las casillas para la cuestión del Poder Judicial, los que iban a integrar ahora el Poder Judicial en toda su cobertura institucional, pues estaban sí, la gente no participó. Desérticas, ¿verdad? En la elección no participó la gente. Y bueno, entonces, ahora va nuevamente mi pregunta. El porcentaje fue disminuido, y al haber un porcentaje disminuido, la legitimidad no se puede lograr. Eso no se tomó en cuenta. Hubo ahí voces autorizadas, es decir, se desconoce ese proceso porque hubo abstencionismo. O la otra es que va a volverse a repetir esa elección porque hubo el abstencionismo. Es decir, me temo, ojalá estuviera yo equivocado, Marco, pero me temo que en esto de los nuevos titulares del Poder Judicial, a la hora de involucrarse en lo que es el quehacer institucional para la impartición de justicia, para la revisión jurídica, vamos a entrar en un caos. Esa es la palabra que yo utilizo. Vamos a entrar en un caos. Porque muchos de ellos pues, no están preparados. Así es. No tienen ni siquiera la experiencia. Así es. De haber participado en su momento dado en una función como, ya no... por lo menos como un abogado, aunque estudiaron leyes, pero muchos no tienen la formación. Pero qué importante era entonces el servicio profesional de carrera. Precisamente para eso se formó, para ir profesionalizando a toda esta gente y dando mejor servicio. Pues el Poder Judicial para mí pues entra con pie izquierdo, muy cuestionado, un Poder Judicial que nunca se ha visto tanto cuestionamiento de la misma ciudadanía, la forma como llegaron todas estas gentes allegadas a Andrés Manuel López Obrador, ya lo comentaba anteriormente, a Claudia Sheinbaum, y que bueno, pues ahí está, este Poder Judicial que pues va a ser hasta el momento una forma de ver este nuevo ejercicio que ellos lo llaman la participación de los ciudadanos, pero lo vemos que no fue así, sino fue también un Poder Judicial elegido a modo, a través del dedazo, como se decía en su momento dado, y se criticó muchas veces al Partido de Revolución Institucional. Ahora lo hizo Morena, eligiendo a sus ministros, magistrados y jueces. Y que pudo una decisión, yo sí lo voy a decir, pudo una decisión basada en la víscera. ¿Y por qué digo una decisión basada en la víscera? A ver, rapidito antes de irnos. ¿Quién estaba como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Alguien que había recomendado al el expresidente López Obrador, me estoy refiriendo a la licenciada Norma Piña. Y lo que he estado estudiando y lo que he estado recordando desde que asume el control, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, la licenciada Norma Piña, yo pienso que el expresidente, ahí va mi reflexión, el expresidente pues quería ya en esos momentos una Suprema Corte de Justicia a modo que le dijera siempre sí a todo lo que estaba emprendiendo el gobierno. No se imaginó que la licenciada Norma Piña iba a pegarse más, dijeron por ahí, es que se vendió con la oposición. Bueno, a ver,
O sea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que decirle sí, sí, siempre al expresidente López Obrador. Bueno, vimos que entonces la licenciada Norma Piña no se adecuó, voy a repetirlo, no se adecuó a esa intención, a esa voluntad del que gobernaba. Estoy pensando el caso de cuando la reforma energética, ¿no? En el que intervenía también la cuestión con la propuesta de la Guardia Nacional. Así es. Que dijo que no se aprobaba. Entonces, le responde que no la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso no lo pudo asimilar el expresidente de México. Y entonces le vino un sentido de venganza. ¿Qué hubiera pasado, para la pregunta? ¿Qué hubiera pasado si la licenciada Norma Piña, con su equipo de magistrados, le hubieran dicho sí a esos dos ejemplos que estamos citando, el de la Guardia Nacional y el de la reforma energética? Le hubieran dicho que sí, pues lo más probable es que el expresidente de México hubiera dicho, bravo, maravilla, ¿no? Perfecto, adelante, está muy bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo que en aquel acto en el que se le nombró ya oficialmente como presidente electo en las instalaciones del Tribunal Electoral, acuérdense lo que dijo el expresidente López Obrador, que no tocaría, ahí están los videos, no tocaría ninguna de esas instituciones, a la Suprema Corte, a la autoridad electoral. Revisen por favor ese video, dijo que no iba a tocar eso. Efectivamente, en este caso pues López Obrador fue también farsante más de la política en nuestro país, desafortunadamente. Queda claro que Morena sigue siendo, como el eslogan lo dice, primero los pobres, ¿sí? Pero los pobres de las familias de ellos, todos los que están ahorita en este gobierno, recordando precisamente a Noroña, su casita de 12 millones de pesos, ahí está la pobreza para todos ellos los morenistas. Maestro, prácticamente nos estamos retirando, me gustaría su comentario final. El comentario final lo diría en este sentido. Podría decir nuestro público, y sin embargo, a ver qué les parece el nivel de aceptación social hacia la presidenta de México, pues sigue siendo alto. Bueno, sí, doy una explicación muy breve y ahí va mi conclusión. Sí, efectivamente, la presidenta de México sigue teniendo un nivel de aceptación social, el 70% para ser más exactos, pero bajó de un 80% que tenía a un 10%. Ahora, ¿qué hace sentir fuerte todavía el gobierno de Morena a través del poder del Ejecutivo con ese nivel de aceptación que es fuerte, sigue siendo fuerte? Los programas sociales. Son los programas sociales que yo siempre los defenderé. Habrá otra oportunidad que yo te pediría que lo fuéramos analizando sobre esto de los programas sociales. Siempre he defendido lo de los programas sociales, pero me queda claro, y creo que le queda claro a nuestro público y a ti, querido Marco, que ese nivel de aceptación que sigue teniendo ahora la presidenta de México se debe a los programas sociales. Efectivamente, estos programas sociales que de alguna forma son el capital político de Morena. Así es. Hablando de cosas. Bueno, nos vamos antes, leemos el comentario de Hugo Conti, dice, ¿cuál gobierno se aprecia más absolutista? ¿El PRI en sus tiempos de poder absoluto o Morena en el ejercicio total de su poder? Saludos, muy bien. O lo peor está por venir. Hugo Conti. Gracias, Hugo Conti, por tu comentario. Y gracias a usted, maestro, y gracias a ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa de análisis político Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jacasolava. Muy buenas noches. Gracias, Marco. Un saludo a todo el auditorio. Saludos buenas noches. a Hugo.